Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que acaban de escuchar se llama El Mal. Es la canción que ganó como mejor canción de película en la entrega de los Globos de Oro que se llevó el día de ayer en el Beverly Hilton allá en Los Ángeles, California. Muy polémico los triunfos que tuvo Emilia Pérez o Emilia Pérez, como quieran decirle ustedes. Muy polémicos, pero así estamos comenzando este programa llamado Real. Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Oliveros. Bienvenidos a este 6 de enero del 2025. Así estamos comenzando este programa de radio. Yo les pediría a todos aquellos que están apenas llegando con nosotros que lo hagan y que se vuelvan a conectar a este programa. De nueva cuenta, me dará mucho gusto el poder estar con ustedes cada mañana entre las 8 y las 10 de la mañana, aquí entre las 8:30 y las 10 de la mañana aquí en Real. Ya saben ustedes, en radio-real.com, método por el cual ustedes pueden decir buenos días, pueden estar con nosotros. Si quieren hacerlo a través de Claro Música, lo pueden hacer y me dará también mucho gusto el poder estar con ustedes. Esta luz que tengo enfrente está matadora. En un momento más lo arreglaré. Pero muchas gracias a todos los que se están conectando. Poquito a poco están llegando de nueva cuenta. Todos aquellos que ya saben pueden estar con nosotros en radio-real.com, lo pueden estar a través de Claro Música, lo pueden estar a través de Radio Garden, a través de, ya saben ustedes, de Amazon Music, a través de Alexa pon Radio Real o Alexa pon Hola Bonifacio. Bienvenidos todos en Washington, en Morelia, en Querétaro, en Celaya, en Uruapan, en Cancún, en Zapopan, en Torreón, en Guadalajara, en Tlalnepantla, en San Nicolás de los Garza, en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en Tlajomulco, en la Alcaldía Álvaro Obregón, en Jutepec, en Torreón, en Tijuana, en Giensen, en López Mateos, en Valle de Bravo, en el Pueblito, en Tonalá, en Puerto Vallarta, Tlajomulco, y miren que apenas estamos comenzando y hay mucha gente que todavía se ha tomado el día de hoy porque es Día de Reyes, en Atlanta, Georgia, en Iztapalapa, en Zapopan, en fin, una cantidad brutal de gente como cada mañana, y me da mucho gusto que así sea y que estén con nosotros. Me da aún mayor gusto, en serio me da mucho gusto el poder saludarlos en esta mañana después de un mes que estuvimos fuera del aire, obviamente trabajando en otras cosas. Estábamos haciendo toda la labor de fin de año. Los que nos siguieron a través de Imagen en las transmisiones nocturnas de Imagen PD, gracias a los que estuvieron el 31 de diciembre, en donde hicimos esta transmisión desde Londres, Inglaterra. Logramos estar primero en las campanadas, que yo me imagino que muchos de ustedes la siguieron de forma muy puntual a través de la BBC, que sí es muy distinto la producción que es de televisiva de lo que sucede ahí. Es espectacular estar en los juegos pirotécnicos que se hacen ahí en el London Eye, a un lado del famoso Big Ben y del Parlamento inglés, pero pues obviamente tiene otro tratamiento la manera en la cual lo hace la BBC de Londres, igual que la manera en la que se lleva a cabo la celebración de Año Nuevo, tanto en Times Square o es el caso del Arco del Triunfo allá en París. Así que en cada lugar hay una manera distinta de celebrarlo, pero a mí me da mucho gusto el poderlo pasar con ustedes al aire, como lo hacemos cada año. Me da mucho gusto que así sea y que podamos compartirlo con ustedes. Me da aún más gusto. Como les decía, bueno, eso lo hicimos, luego ya vino el regreso para estar como cada año lo hacemos, el primer día hábil después del Día de Reyes. Así que el Día de Reyes fue el día de ayer. Hoy estamos en el primer día hábil, que es 6 de enero del 2025. Y gracias a todos los que se están conectando, que ahí va poco a poco. Ya saben ustedes que ahí vamos poquito a poquito entrando de nueva cuenta en calor. ¿Y qué fue lo que pasó en estos días en donde hubo absolutamente de todo? Miren, poquito a poco se está configurando lo que va a suceder en exactamente 2 semanas. Estamos a 6 de enero, el día de hoy, allá en el Capitolio, en los Estados Unidos, el Senado norteamericano tendrá que calificar la elección a presidente, y a diferencia de lo que sucedió hace 4 años cuando se dio la famosa insurrección, aquí todo va a ser literal de terciopelo. Veremos cómo los demócratas y los republicanos terminarán por calificar la elección
del señor Trump como presidente de los Estados Unidos, lo cual, vamos, todo el mundo lo espera. El problema no es ese, sino ver la manera en la cual, teniendo todo el poder, que Trump lo sabe, teniendo las cámaras, las tiene, teniendo el poder judicial, que lo tiene, teniendo a su merced a los medios de comunicación, teniendo a su merced a las redes sociales, ¿cómo será la política de Donald Trump? Y la política de Trump no será nada suavecita hacia México, al contrario, lo que se espera es un endurecimiento a lo que hemos visto en los últimos años con Joe Biden y específicamente con el embajador Ken Salazar, que ahí anda caminando, haciendo lo que puede hacer o intentando amedrentar como puede amedrentar. El día de ayer estuvo en la conferencia del Episcopado Mexicano en Cuernavaca, advirtiendo de lo que puede suceder debido al incremento de la violencia que continúa en México. Los números no bajan. Tan solo este fin de semana hubo 220 muertos en todo el país, siendo los lugares con mayor cantidad de asesinatos Guanajuato, que cambió de fiscal en los últimos días, y Tabasco, en donde hubo un ataque a un lugar llamado la Casita Azul. Así como lo están viendo y escuchando ustedes, Omar García Harfuch, que como ustedes saben es el secretario de Seguridad Ciudadana, muy cercano a Claudia Sheinbaum, no tanto a los obradoristas, mandó un tuit en donde decía que con relación a la agresión ocurrida el día sábado en un bar de Villahermosa, informaba que las instituciones del Gabinete de Seguridad se encontraban en coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia del estado de Tabasco para esclarecer los hechos, hablándolo de manera más llana, pues en pocas palabras, lo que está diciendo el señor García Harfuch es lo de siempre. No se tiene mucha información o no se quiere dar mucha información a partir de la manera en la cual poco a poco el narcotráfico continúa en control de todo el país. La manera en la cual el narcotráfico tiene, pues, sobajadas a las autoridades, aunque no querramos verlo así. Y entremos a ese tema, porque va ligado una cosa con la otra. Ligado, por un lado, lo que puede suceder el próximo 20 de enero allá en los Estados Unidos, con la llegada al poder de Donald Trump, y por el otro lado, la negación que hay por parte del gobierno de México de que los narcotraficantes hagan muchas cosas, por supuesto, cobren derecho de piso, tengan sobajadas a las autoridades, estén en complicidad con quien puedan y bajo las condiciones que quieran, pero más importante, que se produzca en México fentanilo. Desde la época de Andrés Manuel López Obrador había la discusión sobre si México tenía o no la posibilidad de no solo de traficar, sino de producir fentanilo. Se decía que de México llegaban los precursores y que solo era el trasiego de esos precursores a otras partes del mundo para la producción de la sustancia. Durante los últimos días se dio a conocer este reportaje del New York Times de Natalie Kritoev y, por supuesto, las fotografías de Paulina Villegas, estas fotografías que le han dado la vuelta al mundo y que han tenido una gran polémica en México debido a su veracidad o verosimilitud o no, debido a que retratan una cocina en donde se haría fentanilo en México, mientras que el famoso cocinero estaría tomando una cerveza en donde se cuestiona inclusive la marca de la cerveza, que no es Pacífico, si se supone que es en Hermosillo, sino que es Corona. Y hay quienes dicen que como en Hermosillo solo se toma Pacífico, no es veraz la información que dio a conocer el New York Times. Y aquí es en donde tendríamos que parar un momento. Sí, en México se produce fentanilo. Y se produce en Sinaloa, y se produce también en Sonora, y se produce también en Michoacán. Y se produce en Jalisco, y se produce en Colima, y se produce en Nayarit. Y hay no solo pleitos, sino que hay muerte y destrucción a partir de la producción, el trasiego y el tráfico de esta sustancia en México. De ahí salen las pingües ganancias que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación y, por supuesto,
el cártel de Sinaloa? ¿O pensarían todavía las autoridades mexicanas que ganan a partir del trasiego de marihuana, cuando hoy en día, según las encuestas que también dio a conocer el New York Times la semana pasada, los jóvenes, la generación alfa y algunos millennials ya trasnochados, prefieren consumir marihuana que alcohol en los Estados Unidos? Esto a partir de la advertencia que hizo la Oficina Central de Medicina en los Estados Unidos, de salud norteamericana, en donde decían que el alcohol puede provocar cáncer y que pedirían al Congreso que se hicieran las reacciones necesarias o las medidas pertinentes para que en las botellas de alcohol, no solo de whisky o de bourbon o de ron o de mezcal o de tequila, sino hasta de cerveza, viniera una etiqueta que dijera: esta sustancia puede causar cáncer. Entonces, en esa discusión, le preguntaron a los millennials y a los alfa que qué preferirían, emborracharse o fumar marihuana, la cual, como se sabe, ya es legal en una gran parte de la Unión Norteamericana, aunque no lo sea a nivel federal. Y dijeron que prefieren fumar mota que ingerir alcohol. Entonces, bajo esos preceptos, ¿de dónde sale el dinero de los cárteles de la droga en el territorio mexicano? ¿De dónde sale la fortuna del Mayo o de los Chapitos o del Mencho o de quien ustedes quieran? ¿De dónde sale la capacidad económica para comprar, sí, las armas norteamericanas, pero también para chantajear autoridades o para tener el poder, pues no solo de armas, sino también de presión hacia la población civil? Si no es del tráfico de fentanilo. Y sí, para tener ese fentanilo, pues tendría que llegar a los Estados Unidos producido o cocinado en alguna parte de ese trasiego. Sería en China, con lo cual entonces hablaríamos de una corrupción por parte del sistema de aduanas mexicano, es decir, del gobierno de Claudia Sheinbaum y también de Andrés Manuel López Obrador, o sería por parte de la manera en la que ya se producen no solo el fentanilo, sino los precursores, es decir, las distintas sustancias químicas que se necesitan para poder producir fentanilo. Eso ya se hace en México. Es decir, no solo llegan de China, sino que también ya se producen en México esas sustancias. Y también, como lo han confirmado a partir de explicaciones científicas, que tendría que ser lo que le interesaría a un gobierno de una científica como Claudia Sheinbaum, claro que se puede hacer fentanilo en México en las condiciones retratadas por el New York Times, ¿cierto? Hay momentos en donde se pueden dar estas intoxicaciones que tanto se han proferido y se han comentado en medios propagandistas del gobierno mexicano, pero también se sabe que muchas veces lo que hacen es tratar de dar ese famoso balance que luego se da de una manera empírica en otras partes del mundo, así como habría quienes bajaban la borrachera a partir de tomar cocaína. Lo mismo hacen con el fentanilo, por increíble que parezca. Se le da a estos cocineros cantidades de cocaína para que comiencen a hacer el balance si son intoxicados con fentanilo. Se oye loco y se oye poco preparado, inclusive se oye inhumano, pero estamos hablando de cárteles de droga que han utilizado durante décadas a mujeres para poder, y a hombres también, para poder traficar cocaína comiendo globos o preservativos llenos de esa sustancia. ¿Ustedes creen en realidad que van a cuidar la manera en la cual se da el trasiego de droga o la preparación de la droga en México? Tan se produce estos sustancias y existen estos cocinas o laboratorios, microlaboratorios de fentanilo en México, que no solo han sido retratados por el famoso New York Times, sino que lo hizo Televisa, lo hizo Sky News, y de hecho se dio el mayor decomiso de fentanilo en la historia en Sinaloa hace apenas unas semanas. De hecho, seguíamos al aire, si no fue a finales de noviembre, fue a principios de diciembre. Entonces, bajo estos preceptos, ¿cómo ahora niegan que se pueda dar esto? Por una sola razón. Porque entre más se ponga en la opinión pública norteamericana que México es uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo y que las autoridades mexicanas lo dejan pasar por una conveniencia en su política social, es fácil entender hacia dónde va. Por eso, el día de ayer se dio a conocer
como si fuera una obra por parte de Andrés Manuel López Obrador, cuando en realidad lo pudo hacer cualquier persona en la Cámara de Senadores, un documento en donde se dice cómo el gobierno de Donald Trump va a endurecer su política contra México y que podría incluso sugerir la invasión, ya sea suave o directa, de diversas partes del territorio mexicano para poder con esto impedir que se siga dando el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Y que lo que tendría que hacer México es volver a cambiar su dinámica, que como se puede ver, sí ha tenido un viraje desde la llegada de Omar García Harfuch, y regresar a atender las causas, es decir, a la demagogia que se seguía en el gobierno de López Obrador y no a buscar, a partir de la detención de capos grandes, pequeños y medianos, congraciarse con el gobierno de los Estados Unidos. El problema de esto es cómo reciben los mexicanos este tipo de dinámicas. Si hay por parte de Donald Trump en 2 semanas la sugerencia de ayudar, entre grandísimas comillas, por supuesto, que quiere decir invadir México para tratar de detener a los narcotraficantes, ¿cómo va a accionar la mayoría de la población? Hay, por supuesto, un sector que va a jugar al nacionalismo, el más pegado al gobierno de Claudia Sheinbaum. De hecho, a eso le juega Claudia Sheinbaum y fue una de las cosas que dijo este fin de semana allá en sus giras que tuvo en Puebla y Hidalgo. Porque mexicano donde esté, tiene que ser respetado, porque a México se le respeta, porque somos un país libre, soberano, independiente y además somos una potencia cultural como muy pocas, por nuestro origen, por nuestra historia y porque somos un gran pueblo trabajador. Pues sí, somos un gran pueblo trabajador, como dice Claudia Sheinbaum, nadie lo niega. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es qué tanto las autoridades mexicanas están pegadas todavía al narcotráfico y específicamente al gran poder que tienen los cárteles de la droga para, por omisión o complicidad, como que sea el caso, dejar que continúe el tráfico de drogas en México. Y entonces habrá algunos que continúen en esta discusión y en esta dinámica de a México se le respeta, y otros que se cuestionen si no es que estas autoridades que buscan a partir del nacionalismo impedir la discusión sobre qué es lo que está sucediendo en México con la extorsión, el secuestro, la desaparición de personas y la complicidad que puede haber con autoridades de todos los niveles y de todos los partidos políticos, dejando en indefensión no solo a la población mexicana, sino también, por supuesto, a los consumidores de fentanilo en los Estados Unidos. Hoy les platicaba que a través de mi red social Geoliveros, que leía una historia que platicamos en su momento en Golpe de Estado, en Cudeta, en RMX, sobre la contaminación de refrescos en Mexicali en el 2017. La manera en la cual un batch, una parte de la producción de 7-Up estaba contaminada con metanfetaminas y que la investigación había llegado a que debido a los permisos de importación que tenía en ese momento la refresquera hacia los Estados Unidos, una parte de esta había sido llenada de metanfetaminas por narcotraficantes y que luego en la parte de arreglo que había, algunas de estas botellas se habían ido al consumo general, con lo cual había intoxicados y hasta muertos en Mexicali. Lo mismo está sucediendo en otros niveles en México en este momento. Así que no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tampoco del de Claudia Sheinbaum, pero la negación sí. Y la negación que ha habido de manera sistemática y que en este momento está costando la tranquilidad debido a que sí existe por parte de un sector del gobierno entrante de Donald Trump, de la percepción de que México está muy cerca, el gobierno de México, por supuesto, de los cárteles de la droga y de la complicidad que puede haber con ellos para dejar pasar, inyectar dinero a la economía mexicana a partir de remesas, que en realidad sería lavado de dinero, y con esto mantener de cierta forma esta historia de que México tiene una economía boyante, de que hay dinero corriendo en las calles mexicanas y que los problemas que puede haber en otros aspectos dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación, dentro del régimen del obradorato obradorista,
pasan a un segundo término. Y eso es el riesgo que se ve, que la propaganda no logre eclipsar la realidad y que la propaganda no pueda con la otra propaganda. La propaganda obradorista o del obradorato no pueda con la propaganda que ya se está en estos momentos creando en los Estados Unidos de animadversión hacia México. Se sabe que en el caso de Canadá, lo que ha hecho Donald Trump de manera sistemática es erosionar la poca credibilidad y la poca popularidad que podría tener Justin Trudeau hacia el electorado canadiense. Tan es así que es muy probable que Trudeau renuncie en las próximas horas. Pero ¿qué sucede cuando hay una enorme popularidad hacia un régimen, como es el caso de el mexicano con Claudia Sheinbaum? Solo el día de hoy, el periódico El Financiero reporta niveles de 8 de cada 10 mexicanos, por lo menos es lo que dice esa encuesta, que aprueban lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, y al mismo tiempo se tienen estos niveles de inseguridad y de violencia que parecen permitidos por el tipo, solo por el tipo de política que se tiene. Hace unos momentos Claudia Sheinbaum habló de nueva cuenta sobre el artículo del New York Times y el narcotráfico. Ni los comentócratas la han acabado de entender. Están enojadísimos ahora porque dijimos que era muy poco creíble el reportaje del New York Times. Entonces, hagan de cuenta que no sé qué les dijimos. No, que cómo la presidenta dice, pues, ¿cómo en un periódico como el New York Times, que saca un reportaje que es poco creíble, no vamos a tener derecho de réplica? Nada más que el derecho de réplica lo hacemos aquí, en la mañanera del pueblo. Y así vamos a seguir con el derecho de réplica. Hoy salen 3 periódicos de circulación nacional que ya ahora el mayor problema, o a lo que se dedica la delincuencia organizada ahora, es el tráfico de personas. Ahora ya pasaron de la droga a... Por supuesto que se combaten los delitos y estamos buscando la cero impunidad y la atención a las causas. Y luego uno lo lee y dice, ¿qué fuente dice eso? ¿Dónde están los datos? ¿Por qué sale en 3 lugares al mismo tiempo, en 3 periódicos? Fuentes de inteligencia dicen ahora. Bueno, ¿cuáles son esas fuentes de inteligencia? Pero resulta que está vinculado con el tema de migración, que es uno de los temas centrales que el presidente Trump ha planteado como uno de los temas de trabajo entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué saca el New York Times ese reportaje que no es creíble? ¿Por qué ahora resulta que ahora el gran tema es cuando la disminución de personas que llegan a la frontera norte hoy fueron menos que lo que fueron la semana pasada? Sí. Ahora, eso no quiere decir que no puedan aumentar. Tan solo esta semana será la toma de posesión a finales de la semana de Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela. Con esto comenzará un nuevo éxodo de venezolanos que no ven la posibilidad de que la democracia llegue a Venezuela de nueva cuenta, tan solo llegue el dictador una vez más a tomar el poder. Esto después de el enorme fraude que se hizo contra Edmundo González y María Corina Machado. Al día de hoy, 6 de enero del 2025, Maduro no ha logrado confirmar, comprobar, demostrar que ganó dicha elección. Al contrario, lo que ha hecho es esconder los resultados contra la oposición que presentó las actas computarizadas que sirvieron nada más para una cosa, decir que todo era un hackeo. Ahí vendrá una nueva manada de migrantes y habrá una nueva manada, una nueva camada de migrantes de Nicaragua. Y vendrá una nueva camada de Cuba en el momento que comiencen a ser mucho más complicadas las políticas norteamericanas en contra del régimen de Díaz-Canel. Ahí lo veremos y cómo va a reaccionar México, que dice, a propósito, que los gobiernos de Venezuela y Cuba son progresistas. Fue una de las declaraciones de Claudia Sheinbaum en estos días que estuvimos fuera del aire, como tratando de encolerizar un poco más
a los halcones de la nueva administración norteamericana, que es lo que termina por ganar México y el gobierno de Claudia Sheinbaum con este distanciamiento. ¿Tener un enemigo común? El enemigo común ya existe, se llama crimen organizado, que sí, efectivamente, no solo trafica con drogas, sino también con personas. Y claro que efectivamente hay un negocio por parte del crimen organizado de utilizar, no para traficar con drogas a estos migrantes, sino hacer imposible el combate al tráfico de drogas, porque primero tienen que tratar el sistema migratorio norteamericano con los migrantes que están llegando de Venezuela, de Haití, de Cuba, de Nicaragua, por decir algunos lugares, de Honduras, de Perú, de Ecuador, que tiene su propia crisis política, de Colombia, en donde también tienen sus crisis a partir de el inoperante gobierno de Gustavo Petro. Uno no quisiera criticar a los gobiernos, entre comillas, progresistas, pero cuando dichos gobiernos son mucho más parafernalia que hechos, uno lo único que tiene que hacer es señalarlo. Lo más sencillo que podría hacer uno en un medio digital es pararme, como si ustedes vieron la imagen de Claudia Sheinbaum en la mañanera. Miren, voy a ponerla un momento. Ni los comentócratas la han acabado de entender. No me diga. Están enojadísimos ahora porque dijimos que era muy poco creíble el reportaje del New York Times. Entonces, hagan de cuenta que no sé qué les dijimos. No, que cómo la presidenta dice, pues, ¿cómo en un periódico como el New York Times, que saca un reportaje que es poco creíble, no vamos a tener derecho de réplica? Dejen pararle ahí un momento porque quiero que vean la imagen. Y van a ver que lo que hace es tomar una infografía de un periódico en donde hablan de su popularidad. Que van a salir efectivamente. Esto porque estamos a una semana de que se cumplen 100 días de que llegó al poder Claudia Sheinbaum. Entonces, así como Donald Trump va a usar su popularidad para hacer las distintas funciones que quiera hacer él, lo mismo hace el gobierno de México, como lo hace Gustavo Petro o como lo hace Javier Milei, que a propósito también estuvo el fin de semana con Edmundo González. Estamos haciendo lo que la causa de la libertad requiere, ni más ni menos. Así que gracias por venir y gracias por estar en nuestra casa, porque siempre Argentina es la casa de los venezolanos de aquí. De Argentina, Edmundo González viajó a los Estados Unidos, está en Washington, en donde se supone se reunirá con Joe Biden. Biden, que ya lo único que está haciendo es actos protocolarios, un par de entrevistas, una de ellas al periódico USA Today. Imagínense, es como si en México Claudia Sheinbaum le diera una entrevista a El Metro, más o menos, para que se den una pequeña idea en dónde estamos parados. Ahí va a ir con Joe Biden. Yo creo que esperará también entrevistarse con Donald Trump, pero ahí tendría que ir a otro lugar. Pero el hecho es de que estamos viendo una cantidad brutal de propaganda que se da hoy en día como la mayor herramienta para poder sustentar regímenes que están tildando a lo autoritario y al mismo tiempo a lo ineficiente. Porque el gobierno de los Estados Unidos no va a arreglar absolutamente nada parando la migración. Al contrario, tendría que tener otro tipo de medidas. Pero claro que tiene que ver con la forma en la cual no hay por parte de gobiernos como el mexicano un repudio a la falta de democracia de lugares como Nicaragua, Cuba y por supuesto Venezuela. Y eso es lo que termina por suceder, es que refuerzan la propaganda con la cual gente como Trump llegó al poder. Y ahí, en el discurso, pues, obviamente que el gobierno mexicano intenta tener su cachito. Los mexicanos y mexicanas somos tan fraternos
que fíjense, este año se está rompiendo récord de las remesas, de la cantidad de dinero que envían los mexicanos y mexicanas a sus familias. Es decir, estando allá, no es que lleguen allá y se olviden de las familias, al contrario, siempre están buscando la manera de apoyar. Y por eso nosotros decimos que son héroes y heroínas de la patria y que siempre los vamos a defender, porque mexicano, mexicana, donde esté, tiene que ser respetado, porque a México se le respeta, porque somos un país libre, soberano, independiente y además somos una potencia cultural como muy poco. Pues sí, efectivamente, somos una potencia cultural. Lástima que no lo somos en otras cosas, aunque querramos venderlo de esa forma. Miren, solo les voy a dar un ejemplo para que vean en dónde estamos. Hoy en la mañana se presentó en la conferencia de prensa matutina lo que dicen será la revolución de movilidad en México, que es un auto eléctrico hecho por el gobierno federal. Hoy les venimos a presentar el plan de desarrollo para la armadora Olinia. Olinia será la primera armadora mexicana de minivehículos desarrollados por ingeniería mexicana. Olinia ofrecerá una opción de movilidad urbana segura, eficiente, sustentable y al alcance de millones de mexicanos y mexicanas. ¿Qué es un minivehículo? Un minivehículo es un vehículo eléctrico que se puede cargar en cualquier enchufe convencional. Es un vehículo de bajo costo y que es particularmente útil para la movilidad urbana. Los vehículos eléctricos en general, no solamente los minivehículos, tienen ventajas importantes sobre los vehículos de combustión interna, que son los que convencionalmente circulan por las ciudades. Primero, son cero emisiones, no tienen humo, pero tampoco emiten emisiones de gas de efecto invernadero. No hacen ruido y, muy importante, tienen un costo de operación mucho menor al de un vehículo de gasolina. Sin embargo, los vehículos eléctricos que actualmente se venden en el país son caros y no están al alcance de la mayoría de las familias mexicanas. Eso es lo que vamos a cambiar con Olinia, la que sigue. Les doy un poco de contexto de la oportunidad de movilidad urbana en México. Lo primero es destacar que el 70% de la población de este país vive en zonas urbanas. Y de esa población, el 80% de las necesidades de movilidad diaria son de menos de 30 kilómetros. Al mismo tiempo, observamos cómo en países similares a México, estos vehículos están teniendo un auge. Tan solo en China y en India, la venta de minivehículos en 2023 fue de más de 1.3 millones de unidades. Para nosotros, en México, los minivehículos son la categoría de mayor potencial en la movilidad eléctrica. Y decimos esto porque ya los estamos viendo en las calles de México y de otros países de Latinoamérica. Los estamos viendo como patrullas de policías en algunas ciudades, que aparece en la foto en la parte de arriba es en Guadalajara, como soluciones de movilidad personal, como las otras que están en la parte de en medio, y como alternativas al mototaxi que conocemos muy bien en este país, así como vehículos repartidores. Así que en este contexto estamos proponiendo la creación de la armadora Olinia. Como ya mencioné, será la primera armadora mexicana de minivehículos eléctricos desarrollados por ingeniería mexicana que solucionen problemas de movilidad urbana en nuestro país. El portafolio que estamos considerando consiste en 3 soluciones. La primera, una solución de movilidad personal, un producto para los jóvenes que requieren un vehículo, las madres que llevan a sus hijos a la escuela, para las muchas personas que actualmente recurren a la compra de una motocicleta como vehículo de transporte personal. Les brindaremos una alternativa más segura y asequible. Segundo, una solución para movilidad de barrio, aquella que hoy en día es atendida por los cientos de miles de mototaxis que operan en las distintas ciudades del país. Esta alternativa será más segura, silenciosa y confortable para los usuarios y para los conductores significará un costo de operación mucho menor. Y la tercera, una solución para entregas de mercancía en lo que es conocido como entregas de última milla. Esta solución que ya vemos en algunas ciudades del país
será una alternativa de bajo costo y eficiente para la creciente demanda de envíos del comercio en línea, así como de las aplicaciones de conveniencia como las que mandan el mandado a casa. Miren, voy a entrarle si quieren, porque ustedes saben que yo soy usuario de autos eléctricos. Yo personalmente comencé a impulsar el uso de autos eléctricos, no solo en mi uso cotidiano, sino ustedes recordarán que de hecho la primera estación de radio que tuvo un auto eléctrico como unidad móvil fue RMX. Tenemos un Twizy, como esos que está presumiendo el nuevo director de esta empresa. De hecho, a partir de que RMX comenzó a tener un Twizy de Renault, la alcaldía de Guadalajara pensó que era una buena idea comprar esos Twizys para que fueran patrullas y que ayudaran en la regulación del tráfico. Ahí continúan algunos, pocos, en la alcaldía de Guadalajara dando vueltas, que de hecho hay que hablar de la alcaldía un poco más adelante y de la situación de basura. Pero lo interesante de esto es, gracias, Gobierno de México, por reconocer indirectamente el esfuerzo que hemos hecho algunos por poner el foco y la atención en la utilización de autos eléctricos. Ahora bien, yo creo que el Gobierno de México, en lugar de estar armando autos, que no tendría que ser la labor de ningún gobierno de dedicarse a crear empresas, sino a fomentar empresas. ¿Y cómo puedes fomentar empresas de autos eléctricos en México? Pues uno, dando estímulos para la gente que compra autos eléctricos, como lo hacen en los Estados Unidos, pero más importante, creando infraestructura. Miren, regreso a mi ejemplo. Si yo quiero ir a Guadalajara en uno de los autos eléctricos que tengo, sí, lo digo en plural, es prácticamente imposible. Y les voy a explicar por qué. Un auto eléctrico tiene una autonomía de entre 400 y 600 kilómetros, más o menos, es lo que se vende, pero en realidad debe de tener una autonomía de entre 300 y 500 kilómetros. Eso si uno no va con aire acondicionado o escuchando el radio o como ustedes quieran, ¿no? Entonces, para ir a Guadalajara, fundamentalmente, o a Querétaro, para el caso, uno tendría que hacer una parada para poder recargar combustible, es decir, pues conectar a la red eléctrica el auto y que de una manera eficiente y veloz se cargue la batería que tiene el coche. En las condiciones actuales, esto es prácticamente imposible. ¿Por qué lo digo? Miren, los automóviles Tesla tienen unas cosas que se llaman supercargadores, que están hechos para que uno llega con su auto Tesla, lo calibra al auto y en 20, 30 minutos se pasa de 0 a 100 o de 0 a 90 porque está recomendado que no se cargue la batería al 100% y de hecho lo tendríamos que hacer todos, inclusive en nuestros teléfonos celulares, pero esa es otra historia. De 0 a 90 entre 20 y 30 minutos. Existen esos supercargadores. Esa infraestructura no existe para los otros autos, para los famosos BYD o para los Jack o para los Zeekr o para los BMW o para los Mercedes o para los Bolt de General Motors o para los Twizy de Renault, de los cuales estábamos hablando hace un momento. Entonces, como no existe, uno tiene que llegar a estos lugares en donde se tienen estos cargadores normales en las carreteras mexicanas y ver primero si sirven. La gran mayoría no sirven. Y si sirven, esperar entre 6 a 8 horas. En un lugar en donde fácilmente en estas 6 o 8 horas puede llegar alguien del crimen organizado a robarte el coche. ¿Verdad que es imposible? Eso si hablamos de la utilización de los automóviles para ir en carretera. Ahora hablemos de la utilización de los automóviles eléctricos en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Y yo les pregunto a ustedes, ya no digamos, y miren ustedes lo que pongo sobre la mesa, Querétaro o Puebla, que todavía están aún más atrasadas. ¿Cuántas bases eléctricas han visto en sus ciudades? ¿Cuántas bases eléctricas, no que las pongan los usuarios en sus casas, sino en centros comerciales, en lugares públicos, han visto en sus ciudades? ¿Cuántas? Que no estén en las distribuidoras automotrices. ¿Cuántas? Son pocas, ¿verdad? Miren, París, que se ha signado por ser una de estas ciudades que buscan efectivamente promover el uso de autos eléctricos, sí tiene. Y sí tiene, hay lugares, cuadras, en donde se ven 3, 4, 5
para que uno llegue y claro que se tiene que pagar. Pero si no es así, piensen ustedes en Guadalajara, ¿en dónde? Hay una en Plaza del Sol, una. Hay 2, 3 en Andares, 2, 3. ¿Dónde más? ¿Y cuántas de estas están instaladas por el gobierno federal, por la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cuántas? ¿Verdad que no existen? En México, Ciudad de México, existen 2 y una de estas no sirve. Entonces, ¿no tendría el gobierno de México, antes de pensar en el omelette, poner los huevos? ¿En dónde está la infraestructura para los autos eléctricos? ¿Y cuántas hay? Porque alguien me dice en las plazas, ¿y cuántas hay? Miren, hay que reconocer que en el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sí deben de tener como unas 10. Y siempre están llenas. ¿Por qué? Porque los usuarios de autos eléctricos saben que entonces tienes que llegar, poner tu auto a cargar y ya cuando regreses en la tarde o 2 días, 3 días después, sí puedes regresarte de Felipe Ángeles porque si no ya te echaste 100 kilómetros de los 300 que tiene de autonomía. Pero, ¿cuántos? Dicen en La Perla, y siempre están llenas. Claro, porque también viene esa parte en donde como mexicanos somos muy aprovechados y muchas de estas bases son gratuitas y preferimos no pagar la luz, aunque esté subsidiada para los usuarios de autos eléctricos, que pagarla. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Pero bueno, dice el gobierno de México que para el 2026 ya van a poder tener estos autos de 2 placitas. Miren, en el Twizy, el Twizy de RMX, lo habré usado yo 2 veces. Una de esas todavía no estaba en una carrera imagen. Y me acuerdo que saliendo de la carrera imagen me acompañó Miriam Rascol. Un saludo a Miriam Rascol. Y sí, era una experiencia religiosa, porque es un coche muy sencillo que no tiene ni espejo retrovisor. O sea, central. Tienes obviamente el derecho y el izquierdo, porque no tienes ventana atrás. Y te tienes que acostumbrar a ese tipo de cosas por ser barato. Ahora, ¿no existe ya una marca de autos mexicanos eléctrica? Sascua se llama. ¿Por qué no ayudar y no fomentar a esa marca mexicana en lugar de crear la propia? ¿Quién habrá sido el de la ideota? Habría que preguntarse. Lo que quieren hacer con este auto mexicano es crear un solo chasis, como existe también en otras automotoras a nivel internacional. Por darles un ejemplo, los autos eléctricos de BMW, todos tienen el mismo chasis y se utiliza también no solo en los de BMW, sino en los de Mini, y luego se ponen las carrocerías distintas. Así que la idea no es tan novedosa, pero de algo puede funcionar, uno pensaría. Pero si no hay la infraestructura, y lo que anunciaron hoy es nada más, vamos a hacer autos, pero pues que los cargue Dios, la divina providencia, ¿hacia dónde? Pero así pasa con los negocios que hace el gobierno mexicano. Como muestra mexicana de aviación, el día de ayer la compañía aérea del gobierno de México anunció que desde hoy lunes las rutas de Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa ya no existen. A partir del día de hoy tenían 18 rutas, pues 8 de ellas se van. Y que te dan un reembolso si quieres. Así que si hoy querías irte en avión a Guadalajara y tenías tu boleto y llegaste al Felipe Ángeles y no viste, pues te fregaste. A ver cómo le haces, no te puedes ir. Adiós. Si querías ir a Acapulco, a Campeche y te fuiste hasta Felipe Ángeles y no te llegó un WhatsApp en donde venía esta información, porque estabas esperando a los Reyes, porque estabas muy ocupado viendo los globos de oro, porque lo que tú quieras, pues te fregaste. Tú solito te vas a quedar ahí. Esto explicó Claudia Sheinbaum esta mañana en su conferencia. Están haciendo una revisión. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando y no hay nada más que pues sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025. Hay algunos destinos que estaban cubiertos por ellos y ahora quedarán una vez más
descubiertos? Pienso en Uruapan. No necesariamente. Están revisando cuántos pasajeros tuvieron en el año, como en cualquier empresa. Se hace una revisión. Esta es una empresa pública y por tanto no solamente, es decir, no tiene la ganancia como el elemento que define la operación de la empresa, pero de todas maneras pues se tiene que hacer una revisión de cuántos pasajeros volaron, si es necesaria esa ruta, si es mejor cambiarla, si hay que hacer una parada en algún lugar y después llegar a otro sitio. Es, digamos, la revisión general que hace cualquier empresa para su plan maestro. Gracias. Y la tercera, la última. Fíjense ustedes, la ignorancia absoluta. Punto número 1. Gracias por decirnos que pierden dinero con el dinero de los impuestos. Gracias. Es una empresa pública y no tienen la ganancia. No, perdón. Es una empresa pública que está financiada con impuestos y que se te podría utilizar de otra manera, dicho dinero, y que entonces lo que ustedes dicen de que se pierda no importa, es ofensivo para alguien que paga impuestos. Ofensivo. Están diciendo que, admitiendo públicamente, que son ineptos para poder administrar una empresa, pero que no importa porque como el dinero es público, como no lo generan, pues que se tire. ¿Qué más da? Punto número 2. Es que vamos a revisar. Entonces, ¿no tendría que ser primero el huevo y luego la gallina? Primero revisar cuáles de estas rutas son las ineficientes y luego quitarlas, o más bien ya revisaron y se dieron cuenta que ir a Uruapan o a Ixtapa o a Acapulco o a Guadalajara no era necesariamente lo óptimo para Mexicana, por la sencilla razón de que si yo compro un vuelo de Mexicana para Guadalajara, no tengo que esperarme a ver cuándo regresa el vuelo. Es decir, si Mexicana volaba los lunes a Guadalajara, me tenía que esperar al miércoles, al jueves o al viernes que regresara la aeronave, el aparato, para tener el vuelo redondo. Cuando, si lo hago en Volaris, en Viva Aerobús o en Aeroméxico, podía hacerlo de manera indistinta. Lo habrán revisado y por eso lo cancelaron y por ende nos están mintiendo. Y la última, dice Claudia Sheinbaum que van a revisar si no tienen que hacer una parada para ver si así es eficiente. Están hablando de una línea de avión, no están hablando de camiones. Si voy de México a Uruapan, ¿dónde va a parar el avión de Embraer que están comprando? ¿En Cuernavaca? ¿En dónde va a parar si va a Uruapan? Se necesita tener un poco de sentido común para no decir ese tamaño de mentiras. Escúchenla de nuevo para que vean que yo no miento. Están haciendo una revisión. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando y no hay nada más que pues sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025. Hay algunos destinos que estaban cubiertos por ellos y ahora quedarán una vez más descubiertos. Pienso en Uruapan. No necesariamente. Están revisando cuántos pasajeros tuvieron en el año, como en cualquier empresa. Se hace una revisión. Esta es una empresa pública y por tanto no solamente, es decir, no tiene la ganancia como el elemento que define la operación de la empresa, pero de todas maneras pues se tiene que hacer una revisión de cuántos pasajeros volaron, si es necesaria esa ruta, si es mejor cambiarla, si hay que hacer una parada en algún lugar y después llegar a otro sitio. Es, digamos, la revisión general que hace cualquier empresa para su plan. Díganme en estas rutas en dónde van a hacer una parada antes de llegar. Del Laifa a Acapulco, ¿dónde para? Del Laifa a Campeche, que es un vuelo de 40 minutos, ¿dónde para? Del Laifa a Guadalajara, ¿dónde para? Del Laifa a Ixtapa, ¿dónde para? Del Laifa a Nuevo Laredo, ¿dónde para? ¿En Monterrey? Del Laifa a Puerto Vallarta, en Guadalajara. Del Laifa a Uruapan, ¿dónde para? ¿Por qué dicen cosas tan torpes? Y los dejan pasar. Está diciendo una torpeza mayúscula. De por sí ya la de es una empresa pública y no tiene la ganancia como finalidad, no, pero tampoco la pérdida. Porque ese dinero es público, tendrían que cuidarlo mucho más. Si quiebra una empresa privada, pues el riesgo es de los accionistas y del dueño, el que le está metiendo la marmaja. Si quiebra una empresa pública,
es usted el que me está escuchando y viendo, el afectado. Pero pues no importa. Pero pues vamos a ver si hacemos un vuelo de Life a Uruapan, a ver si paramos pues por unas garnachas en Tlanepantla. A ver qué nos da Clara Brugada, ¿no? Allá en Iztapalapa. ¿En serio no tiene un asesor que le diga, no diga esas cosas? Como les encanta la propaganda, esta mañana sacaron a Iván Escalante, que es el Procurador Federal del Consumidor, a hablar sobre el aumento a la gasolina. Ya saben que una de las discusiones que ha habido, hablando de impuestos, es que habían dicho que la gasolina no iba a subir como ha subido, y entonces dicen, pues claro que subía mucho más en la época de Felipe Calderón y de Vicente Fox Quesada, y de Peña Nieto también. Unos comentarios. Aquí mostramos de nuevo cómo durante el sexenio de Felipe Calderón la gasolina en términos reales, en precio real, incrementó en 22.9%. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se incrementó 42.8%, con toda la promesa que después de que se publicara la reforma energética iba a disminuir. Aquí están estas líneas. Cuando se presenta la reforma energética, en agosto de 2013, la gasolina en términos reales costaba 19 pesos con 54 centavos. Y durante este tiempo, agosto, octubre, hasta diciembre que se publica, comenzó la escalada hacia arriba de la gasolina hasta llegar a 26 pesos con un centavo, repito, en términos reales. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, disminuyó en 5.2% y lo que llevamos de la presidencia de la doctora Sheinbaum disminuyó en 0.4%. Entonces, la volvemos a presentar para que todas y todos los mexicanos conozcan los precios en términos reales de la gasolina. Adelante, por favor. Pues sí, el problema que no dicen es que ellos mismos dijeron que había posibilidades de quitar el famoso IEPS. Estos impuestos a productos y servicios que se pusieron en la época, comillas, neoliberal, y que fueron muy populares entonces, que se decía que se ponían a alimentos azucarados y a comida chatarra para ayudar a la salud. Vean ustedes en dónde estamos en salud. Que se ponían a los combustibles para ayudar a bajar la contaminación. Vean ustedes en dónde estamos en contaminación. Ya no hablemos de todo. Y miren, llegaron y al contrario, sigue creciendo el precio de la gasolina, sigue creciendo los impuestos a productos y servicios, los impuestos especiales, dicen, que de especial no tiene absolutamente nada. Aquí Claudia Sheinbaum hablando de gasolinas. A los pesos, en este caso, del 2025, ¿cuánto valdría la gasolina en el 2018, en diciembre del 2018, si consideramos los pesos del 2025? Eso quiere decir los precios constantes. Entonces, si lo consideramos así, lo que vemos es que con estos pesos del 2025, la gasolina en la época del cierre de Peña Nieto estaba a 26 pesos del 2025, considerando el porcentaje de la inflación. Entonces, lo que vemos aquí es que en términos reales, la gasolina ha disminuido, cosa que no fue así en el periodo de Calderón, que subió 22.9%, y los famosos gasolinazos del periodo de Peña Nieto, que subió 42.8% en términos reales. Ay, les digo, cuando la propaganda es enorme, cuando la propaganda es brutal. Ya ven ustedes que estamos metidos en esta historia de la elección de jueces y magistrados y ya anda muy metida Loretta Ortiz haciendo campaña con letrotas en color guinda para que se vea. A propósito de esto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces del Poder Judicial dicen que se suspenda
que se suspenda, por favor. Urge. Pero pues claro que no lo van a hacer. Van a dejar un montón de gente que tenía carrera judicial sin posibilidades de continuar. Al contrario, no es algo que les interese, no es parte de lo que ellos piensan que puede funcionar. A ellos lo que les interesa es cumplir con lo que habían dicho, como sea y bajo las condiciones que sean. Y miren, cuando se dan este tipo de situaciones en donde lo que importa fundamentalmente es la demagogia, pues no hay mucho que hacer. Apenas hace unos minutos le volvieron a preguntar a la presidenta Sheinbaum sobre el caso de Ricardo Salinas Pliego y el pago de los impuestos que están en litigio desde la época de Vicente Fox, de dobles cobros que ha tenido Grupo Salinas en las distintas empresas. A propósito, en el tiempo que no estuve al aire, pasaron dos cosas y se me olvidó ahorita que en el caso de Mexicana, creo que algunos que me siguen en redes sociales, en Geoliveros y en tanto en Twitter como en Instagram, vieron estos anuncios de Mexicana en Times Square. El gobierno de México contrató anuncios para promover Mexicana en Times Square, en una de las pantallas que es utilizada para que tú, como ciudadano o como turista, también te anuncies. Cada impacto cuesta $200. Cada impacto cuesta $200. Era un impacto por minuto y medio. Hagan cuentas ustedes. Nada más para que veamos en dónde estamos metidos. Pero les decía que pues, le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre el caso de Ricardo Salinas. Los ministros, si no participan en la elección, se van en agosto, porque en 1 de septiembre... Mira, aquí está la se han manifestado pues en favor de este proyecto. ¿Considera usted que pudiera darse todavía un avance en todavía de hecho en estos días se iba a tener la ponencia de uno de los casos para resolver, porque están divididos, son diversos, en suma 35,000 millones de pesos? Sin embargo, todavía con recursos legales se está pidiendo que se dilate este procedimiento. Pues sería muy bueno, una buena acción de la Corte. Vamos a esperar, pero sería muy bueno. Ellos y ellas se van el ministro Aguilar ya dijo cumplió pues con su periodo, y los otros ministros y ministras, si no participan en la elección, se van en agosto, porque en 1 de septiembre entrarían los nuevos miembros del Poder Judicial. Entonces, pues tienen todavía algunos meses para resolver a favor del pueblo y de la nación. Bueno, vamos a... El pueblo y la nación, no, perdón. Resolver el pueblo y la nación no es darle la razón a la Cuarta Transformación, aunque lo quieran vender de esa manera. Al contrario, lo que tienen que resolver es a partir de la ley, que es lo que no quieren que suceda ahora con la elección de jueces, magistrados y ministros. Quieren jueces, magistrados y ministros obcecados, o más bien alineados a su pensamiento, a su ideología. En un país en donde, sí, es cierto, la justicia no llega. Solo veamos el caso de Carla Patricia, de esta trabajadora de Uber que fue asesinada por un pasajero y que tendría que ser un feminicidio, y que lo que quiere la autoridad es tipificarlo como homicidio doloso. Así, las manifestaciones en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues porque, ya fíjense, aquí hablan efectivamente de la forma en la cual se supone que la justicia en la Ciudad de México sí es pronta y expedita. Bueno, con Ulises Lara. Vean ustedes lo que termina por pasar. Y miren, me están dando ya 1 hora completa de programa y no hemos tocado la iniciativa para reformar la ley del Infonavit, en donde pues, al final del día quieren agenciarse 2 billones de pesos para ver qué es lo que hacen con ellos.
de dinero que no es del gobierno, es dinero de los trabajadores. Dicen que con eso van a construir casas, como lo hizo en su momento el Infonavit, y por eso hay una cantidad brutal de lugares, ciudades fantasmas, no solo en Guadalajara o en Jalisco, sino en todas partes de México. Pero de eso, si quieren, hablamos un poco más adelante. Una buena, para que luego no digan que todas son malas, por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, es el anuncio del cambio de combustóleo a gas dentro de la termoeléctrica de Tula. De una vez lo voy a anunciar, Julio, eso no lo sabes. La termoeléctrica que ya está en Tula, que usa combustóleo, la vamos a convertir a gas natural. Este año vamos a iniciar con ese proyecto. Todo el río Tula y todos sus afluentes los vamos a sanear. Es un proyecto muy importante para mejorar el río Tula. Y también ahí en donde se iba a hacer la refinería de Calderón, ¿se acuerdan? Que nomás llegó una barda, ni completa, media barda. Bueno, ahí se está construyendo un hospital del IMSS, pero en ese lugar queremos hacer uno de los proyectos más ambiciosos de todo el sexenio. Le llamamos un espacio para la economía circular. Se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que la basura la vamos a convertir en algo útil. Entonces, la basura orgánica la vamos a convertir en pellets de carbón vegetal. Es un proyecto nuevo de una fábrica que se va a hacer desde el gobierno de la República. Bueno, una buena, quitándole la parte de Calderón que no venía al caso, pero pues en la propaganda siempre está. Una buena, y eso siempre da mucho gusto. La otra buena, y qué bueno que sea una de iniciativa que va a ayudar a bajar, a minorar la contaminación en la Ciudad de México. Gran parte de esta contaminación viene de Tula. No querían cambiar al combustóleo porque pues el combustóleo son los residuos que quedan de Pemex y de esta manera tratan de ayudar a la economía de Pemex. Bueno, lo quería hacer López Obrador con su amigo Octavio Romero y estaba muy de acuerdo Manuel Bartlett. Parece que por fin alguien entró en razón. La otra buena, la Fiscalía General de Chiapas detuvo a José Antonio N., alcalde de Frontera Comalapa, responsable del delito de corrupción. Bueno, Frontera Comalapa ha tenido unos índices enormes de violencia en los últimos años y Rutilio Escandón no hacía absolutamente nada. Y el gobierno federal tampoco, pues porque ¿quién se metía con Rutilio Escandón? No, nadie. Entonces ahora, pues parece que por fin van a hacer algo con Frontera Comalapa. De hecho, habló de eso también la presidenta hoy en la mañana. Es una acción que tomó la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas. El jueves quizá puedan dar más información sobre qué bases está esta orden de aprehensión que se giró, pero tiene que ver con una estrategia de cero impunidad, no importa de quién se trate. Es como lo relacionado con el Estado de México y saber, bueno, preguntar primero eso y saber si también con la información que recibe de los estados pudiera haber otro tipo de operaciones así en alguna otra entidad, qué reportes tiene o de qué estados pudieran. Esto proviene de las investigaciones. No es que haya presuntamente un presidente municipal, no. Esto viene de investigaciones que se hicieron, sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público, ni un funcionario. Sí, pero a ver, no podían verlo desde antes. Se tuvieron que esperar. El problema, y esa es la parte en donde por lo menos a mí sí me da agüite, es que estamos viendo este tipo de cuestiones como lo que sucedió en el Estado de México y esto en Frontera Comalapa y no cuestionamos que esto lo pudo haber hecho el gobierno de López Obrador y que no lo hizo. Dirán, es que López Obrador estaba investigando. No investigaba nada. Y nosotros no tendríamos que hacernos tontos. Porque luego alguien dice aquí que no tenía el PRI y el PAN la capacidad, claro, de propaganda, claro. Solo que no había, como en la época actual, esta forma en donde las redes sociales aminoran o bloquean
las voces negativas o disruptivas hacia este tipo de acciones del gobierno. Hoy la existen. Y entonces tratan de amedrentar al crítico. Y llega un momento en donde el crítico se cansa. Es difícil no cansarse ante tanto ataque y, por supuesto, ante tanta sinrazón. El chiste, no solo no cansarse, sino convencer a los demás para que no se vuelva solo una voz en el desierto. Reporte de tráfico. Gracias a todos los que nos siguieron a través de Instagram, seguimos, a través de Facebook y de Twitter. Mañana a las 8:30 de la mañana. Alguien dice que hasta Luisito Comunica se anuncia en esas pantallas. Sí, pero es su dinero. Es el dinero de Luisito Comunica, no es el dinero del pueblo bueno. Eso se tendría que entender si no se tuviera tan poco cerebro. Luego somos muy propensos a decir que sí, de justificar lo injustificable que es, sinceramente, el accionar de este gobierno lleno de propaganda y con muy pocos resultados. Muy, muy pocos resultados, desgraciadamente, ¿no? Y hablando de resultados, Marco Vinicio, ay, miren, estoy escuchando doble. Yo creo que tengo que quitar. A ver si ahí creo que ya estoy. Y ya no me voy a tener que escuchar doble en el momento en que entre Marco Vinicio, que ya está aquí con nosotros. Hola, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gonzalo. Feliz año, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien, me da mucho gusto saludarte en este 6 de enero. ¿Te trajeron algo los Reyes? No, Gonzalo, todavía no. Vamos a ver si al rato por ahí me traen algo. Yo espero que sí. Ahorita voy a ir a la fiscalía a ver un asunto. Espero que sí me traigan una buena noticia. No es un tema personal, pero... No, bueno, está bien. Ahora que ya estás otra vez en la abogacía, ¿no? Sí, por supuesto, Gonzalo, en el litigio completamente. Qué bueno que estés. ¿En la docencia? ¿Dónde das clases, Marco, ahora? Pues siempre, nunca la dejé, pero ahora imparto diplomados, todo lo que son módulos de maestrías y doctorados, ahorita en la UVM, en línea. Antes era modalidad presencial y después de la pandemia, pues ahí tenemos en híbrido y ahora ya virtual. Bueno, pero me da mucho gusto que así sea, me da mucho gusto al verte de nueva cuenta después de un mes, en donde, a ver, te platico rápidamente varias cosas. Estuve en Nueva York, vi esto que les estaba diciendo, hoy comenzó en Nueva York una cosa interesante, porque como parte del combate a la contaminación y al tráfico que está haciendo el gobierno neoyorquino, si tú transitas por la parte central de Nueva York, es decir, desde Central Park hasta Wall Street, si tú tienes un auto y transitas por ahí, te van a cobrar una cuota. O sea, vas a tener que utilizar un tag y entonces te van a cobrar si transitas por esos lugares, Marco. O sea, vamos a ver, pues, cómo obviamente hay un montón de gente muy enojada y dice, bueno, ¿y cuál es la opción? Y dicen, pues la opción es muy sencilla, pues utiliza el transporte público. Y eso me lleva a lo siguiente. El metro de Nueva York es de miedo. Hay un reportaje, y creo que ya no lo comentamos, no llegamos a comentar aquí el caso de Brina Kawam, ¿verdad? No lo comentamos. Brina Kawam es una mujer que había sido muy exitosa en su vida adolescente y fue cayendo y terminó viviendo en las calles de Nueva York. Y entonces dormía en el metro. Y un día, hace menos de un mes, un guatemalteco llegó y porque le cayó mal que estuviera dormida en los asientos del metro, la quemó viva. Sí, y creo que el caso fue muy, muy conocido, igual que el caso de Luigi Mangione, ¿no? El caso de este hombre que asesinó en las calles de Nueva York. De eso creo que sí llegamos a hablar, pero no logramos llegar al final, que fue ya la detención de Luigi Mangione porque alguien lo denunció en un McDonald's allá en Altoona, Pensilvania. Un hombre que fue y asesinó a un directivo de una agencia, de una compañía de seguros, debido al maltrato y al mal servicio que tenía esta compañía y a las cláusulas con las cuales pues no hacían válidas las pólizas de seguro, ¿no? Entonces, pues fueron muy conocidos tanto el caso de Luigi Mangione como el de Brina Kawam, que utilizaba el metro para dormir y que fue asesinada dentro del metro de Nueva York, metro en donde te vas a encontrar de todo, te vas a encontrar mexicanos vendiendo churros o vendiendo chicles y chocolates, o te vas a encontrar pues todo tipo de gente teniendo relaciones íntimas, bueno, igual que el metro mexicano, ¿verdad? El metro de la Ciudad de México, o en el tren ligero de Guadalajara, ¿no? Y a eso me voy a Guadalajara. A mediados de diciembre, el gobierno tapatío tomó
las riendas de la recolección de basura, quitó la concesión a CAPSA y compró 160 camiones para comenzar a hacer la recolección y recontrató a los trabajadores que se encontraban en esta empresa, les respetó su antigüedad y al día de hoy creo que ha sido mejor. O sea, los reportes que yo tengo es que pasa mejor la basura, las calles están un poco más limpias, no totalmente limpias, sí hay lugares en donde continúa la cosa no como uno quisiera, pero de cómo estaba el final de CAPSA, que comenzó a hacer lo peor para que la gente persiguiera al gobierno de Verónica Delgadillo, a como está hoy, está un poco mejor la cosa. Es decir, que los que apostaban por el fracaso del modelo que estaba proponiendo Delgadillo, pues se quedaron con un palmo de narices, y no quiero decir nombres, pero pues son los sospechosos comunes que se encuentran en el Congreso de Jalisco, y que no conocen un peine. Saludos, Candelario Ochoa. Sí, efectivamente, Gonzalo, la etapa final de CAPSA fue un desastre, y si bien es cierto, costó algo de trabajo, a lo mejor transición era normal, por supuesto, está ya muy regularizado el servicio, el de recolecta de camiones, y justamente ya se pueden ver las calles mucho más limpias, porque sí, al final, Gonzalo, los últimos meses realmente era repugnante, era terrible ver cómo las calles estaban llenas de basura, de bolsas, y no pasaban los camiones por ningún lado. Qué bueno que así sea. Mira, no hay que negar que hay como una luna de miel entre los medios de comunicación y el gobierno de Verónica Delgadillo, y también, bueno, con el de Pablo Lemus, bueno, más miel y se resbalan. O sea, qué cosa, ¿no? A ver, yo entiendo que Pablo está haciendo muy buena relación pública. O sea, está haciendo mucha mejor relación pública que la que hacía Enrique Alfaro. Eso ya es un avance. ¿Por qué? Porque entonces, pues ya no están los medios de comunicación preocupados por ver que en qué momento los van a madrear, sino que están preocupados por ver cómo está accionando el gobierno de Jalisco, ¿no? Entonces ahí van, y entonces están haciendo estas mesas de seguridad regionales, y está viendo la parte de turismo en donde Michelle Friedman ahí está metiendo su sello, mucha propaganda también, no hay que negarlo, o sea, hay un montón de propaganda por parte de todo el gobierno de Jalisco, pero ahora sí parece que el foco está más puesto hacia lo que se está haciendo bien o mal, y no a la confrontación con los medios de comunicación. Y en el caso de Guadalajara, pues sí se ve una diferencia en la manera en la cual se está dando la recolección de basura. Aquí alguien está diciendo que era un asco. Pues sí era un asco, ¿no? Pero también hay que decirlo, también como ciudadanos tenemos que cambiar, y ahí nos urge cambiar, y no lo queremos hacer. No, o sea, dejémonos de tonterías. Queremos que alguien venga y nos recoja la basura hasta nuestra casa. Y pasa en todas partes del mundo. Mira, a mí me impactaba en el caso de Londres, ver las calles sucias, y en las de París, muy bonito París, pero sucio, muy sucio. Y esto, pues claro que tenía mucho que ver, pues con que la gente es sucia, Marco. Sí, y mira, Gonzalo, hay un fenómeno, digo, a lo mejor se me echan encima, pero pasa mucho aquí en Guadalajara, al menos en la colonia donde yo vivo. La gente acostumbrada a que le vayan a recoger la basura, a recolectar la basura, lo que hace, dicen, me salgo temprano de casa, dejo mis bolsas fuera de la casa, es decir, afuera de la casa, y sabemos que hay gente que recolecta basura, que vive de pepenar basura, de recolectar basura. Hay de todo tipo, Gonzalo, hay gente que pasa cierta hora por el cartón, hay gente que pasa cierta hora por las botellas, otros por las latas, e inclusive hay quienes nada más, también se ha detectado que esculcan o rompen las bolsas de basura buscando datos personales, ¿no? Digo, en algunos casos ya como más puntuales. Pero lo cierto es que tenemos la mala costumbre, y a pesar de que sabemos que pasa eso, porque muchas veces estas personas pues abren la basura, pero no la vuelven a cerrar o dejan todo tirado, pues se le ha dicho a la gente aquí a través de menos de los chats vecinales y todo, no dejemos la basura afuera, esperemos a que venga el camión recolector. Si no estás, pues espérate el día que estés cuando pase el camión, que para eso se está regularizando, y la gente seguimos dejándola afuera, y efectivamente son malas costumbres. Tenemos que cambiarle el chip, y aparte romper paradigmas, Gonzalo, en esta parte, ¿no? O sea, porque sí, tenemos que cambiar mucho nuestra conducta, mucho lo que tiene que ver eso también es parte de nosotros. Tendríamos que hacerlo desde las escuelas y desde la educación, y enseñarle a los hijos cómo tendría que ser el reciclaje, y luego tendría que venir la otra parte, entender que qué bueno que la recolección esté regularizada,
pero los camiones de basura tienen que llevarlo a ciertos lugares y también ahí está saturado y va a llegar un momento donde ya no haya más. Y la basura siempre es un negocio y entonces hay muchos que están frotando las manos para ver a dónde va a ir el negocio ahora que lo tiene el Ayuntamiento Tapatío. Es un reto que tiene Verónica Delgadillo y que lo tiene Pablo Lemus, que habrá que ver hacia dónde camina en los próximos meses. Por lo pronto, en una época en donde parecía que era una bomba que le iba a estallar, yo sí le aplaudo a Verónica. O sea, sí lo hizo bien. Muchas felicidades. Sí creo que son de las cosas que luego no reconocemos. Hoy lo vi en el mural y me dio mucho gusto que el mural sí dijera que lo hizo bien. Y lo hizo muy bien Verónica. O sea, a mí me da gusto que existan estas posibilidades de hacer reconocimiento a políticos, así como hay que hacer un reconocimiento a Claudia Sheinbaum de lo de la termoeléctrica, convertirla a gas natural. Eso hay que reconocerlo. Es una buena idea. Podría ser una buena idea lo del auto eléctrico de otras maneras si hubiera la infraestructura, pero no les importa la infraestructura sino la demagogia. Ese es el punto, que no les gane la demagogia. Y aquí lo que vemos es que al político siempre le gana la demagogia porque es más fácil jugarle a la propaganda que al resultado. Y el resultado es muy complicado llegarlo. Y hoy en Guadalajara lo llegaron por lo menos en lo más básico, que era la recolección de basura, Marco. Así es, efectivamente, Gonzalo, un punto bueno, desactivó esa bomba. Y otro punto bueno, el plus, porque todos decían, oye, van a dejar sin empleo a la gente. Lo que ya dijiste, Gonzalo, fueron recontratados en la medida de lo posible la mayoría de los trabajadores que estaban en CAPSA. Así es, para que luego no digan, ¿no? Para que luego no se vea. Bueno, vas, Marco, porque ya son las 9:47, 9:46 en el centro de Guadalajara, en donde ahí siguen puestos los Reyes Magos y hay una casita. Todavía no quitan toda la decoración navideña. Oye, y otro tema. A ver, antes de que... A ver, da lo tuyo y ahorita regresamos a hablar del tema Polymarch. Me parece muy bien. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico en esta mañana, el día de hoy. Hay quienes están preguntando que por qué no existe hoy el tema de contraflujo en López Mateos. Se anunció justamente que esto va a ser a partir del regreso de clases, esto es a partir del día jueves o viernes. En Avenida Gobernador Curiel, a la altura de Vía Colima y Avenida Cardenal, hubo un percance con una persona atropellada por el tren, hay cierres parciales de la circulación. Un choque en Avenida Gobernador Curiel y calle Imprenta, de calle 7 hacia Lázaro Cárdenas, otro más en Avenida Unión del 4 y Avenida Concepción, un árbol caído más temprano en Avenida Javier Mina, en su cruce con Emiliano Zapata, cayó sobre un motociclista que fue trasladado a un servicio de emergencias. Pero, sin embargo, se continúa cerrada la Avenida Javier Mina en dirección al centro de la ciudad, por lo que hay que hacer algún tipo de ruta alterna. Además, hay cierres de la circulación a altura de Manuel Acuña, casi en sentido López Mateos, esto fuera de Casa Jalisco, una manifestación de profesores de educación física, una manifestación pacífica, pero que mantiene cerrada esta vía. Semáforos más sincronizados de Avenida Juárez, de Casa Independencia hasta Federalismo, y vialidades empiezan a estar complicada circulación, Avenida Aviación y Carretera Nogales, Avenida Javier Mina y Plutarco Elías Calles, Avenida Calzada Independencia y Circunvalación, y Avenida Colón en su cruce con López de Legazpi, lo que esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. La manifestación de Casa Jalisco es la de Liz Ellis en contra de la violencia vicaria y en la denuncia que tiene sobre la sustracción de uno de sus hijos, ¿no? Sí, bueno, habían mencionado originalmente que era de profesores, pero si es esta, a lo mejor habría que corroborarlo. Bueno, no, Liz lleva ya más o menos 2 semanas afuera de Casa Jalisco. No, es que es otra, denunciando es esto. Sí, la que tiene tienda de campaña, ¿no? Esta es una manifestación ya de personas ya que están bloqueando la calle. 12 millones de pesos cobró Polymarch por su presentación en Reforma en la Ciudad de México para festejar el fin de año. Hay una gran discusión sobre si cuesta eso o no cuesta eso. Así que yo voy a decir varias cosas. Hacer un 212 hoy en día nos costaría entre 12 y 13 millones de pesos. Es lo que costaría fundamentalmente no tanto por lo que cuesta poner los fierros. Eso quiero ser muy explícito. Los fierros no cuestan 12 millones. Los fierros que puso Polymarch pueden ser más elevados porque pues puso una pantalla central dentro del escenario que se encontraba, si mal no recuerdo, en el Ángel, y puso ciertas pantallas que estaban alrededor, bueno, en el recorrido de Reforma, ¿no? Yo supondría que el costo de pantallas podría haber estado entre los 3, 4 millones de pesos, ¿no? Luego viene el costo del sonido, que es muy elevado. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes que poner sonido en el escenario principal y tienes que poner sonido por todo Reforma, que también lo pusieron. Vamos a suponer que fueran otros 3 millones de pesos, ¿no? 4 y 3 van 7 millones, ¿no? Y luego viene las luces, porque también hay que reconocer que le pusieron muchas luces, que no eran solo las luces que se encontraban en el escenario, sino que habían
muchas luces que están alrededor. Supongamos que se gastaron otros 3 millones de pesos en las luces. Van 10 millones de pesos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, van las cuentas bien. Entonces, supongamos entonces que él cobró como honorarios 2 millones de pesos. Yo por 2 millones de pesos les traigo un artista internacional. Ahora bien, no quiero decir con esto que esté mal. Quiero ser muy explícito en varias cosas. La primera, uno como artista puede cobrar lo que se le pegue la gana. Entonces el señor Apolinar Silva decidió cobrar 12 millones de pesos por todo el show. Y el gobierno de la Ciudad de México dijo, va, me gusta, pago 12 millones de pesos por todo el show. ¿Por qué? Porque voy a convocar a 250,000 personas a que bailen en Reforma. Está bien. Si eso piensan ellos que cuesta, está bien. Solo que regreso a lo que decía hace un rato. Uno tiene que hacer el mayor esfuerzo para que, si es dinero público, ríndalo más. Claro. Yo no tenía en 212 dinero público completo. Había una inversión que realmente no era ni el 15%, ponle tú que era de lo que costaba 212, y lo demás era inversión privada, que eran los patrocinadores que tenía el 212. Claro. Patrocinadores como Barcel, que vieron ustedes, o como Red Bull, o como Electrolit, o como, bueno, los que ustedes quieran, como Corona en su momento, en fin, hemos tenido, o Volaris hubo en un instante, en fin, hubo una cantidad brutal de patrocinadores que le entraron en su momento al 212 y que seguramente entrarían de nueva cuenta. Ahí está Electrolit, que le pagó a los aterciopelados para que llegaran 1,000 personas a Chapultepec en diciembre, Marco. O sea, de que existe dinero privado que podría patrocinar algo por el estilo. Aquí no fue así. El gobierno de la Ciudad de México decidió pagar 12 millones de pesos. Está bien. Cada quien decide cuánto se quiere gastar en un festejo de fin de año. Y el gobierno de la Ciudad de México decidió que podría gastarse esos 12 millones. Y el señor Silva, Apolinar Silva, decidió que iba a cobrar eso. Aquí el chiste no es ese. Lo que se discute es que el señor es el padre de Paulina Silva, la directora de comunicación social del gobierno de México. Y que entonces el gobierno de México, el gobierno de la Ciudad de México, dicen que son austeros, pero no son austeros cuando se le tiene que pagar al papá de la directora de comunicación social del gobierno de México. Hay una contradicción y hay un conflicto de interés. Por supuesto. Ya esta historia que han tenido que decir que si es mejor David Guetta, que si es Naco West, no, eso no viene al caso. O sea, a ver, eso no está en la discusión. De que fue un éxito, fue un brutal éxito y muchas felicidades. ¿Por qué? Porque lo hizo muy bien. O sea, también hay que reconocer que sí se notaron esos 12 millones. O sea, se notaron por lo menos 10, ya les dije, y haciendo cálculos, a precios de Guadalajara, en la Ciudad de México es más caro. Claro. Pero al mismo tiempo se sabe que si tú les dices va a ser un negocio, pues también puedes negociarlo. Entonces, vamos a suponer que sí costaran esos 12 millones, está bien. El problema aquí fundamentalmente es que sí hay un conflicto de interés. No lo perdamos de vista. O sea, a ver, yo estoy pensando, y no lo recuerdo, Marco, para serte muy honesto, que yo haya recibido por parte del gobierno de Jalisco o de Guadalajara en algún momento una petición de que subiéramos a un artista. No. O sea, yo no lo recuerdo. No. O sea, yo no recuerdo que hubiera llegado el gobierno de Emilio González o de Aristóteles Sandoval o el gobierno de Enrique Alfaro o el gobierno de Ramiro Hernández o, en fin, ninguno de ellos llegó en su momento a decirme, sí, prestamos la calle y lo que tú quieras, pero tienes que subir. Nunca. Sí hubo, claro que sí hubo peticiones por parte de otros personajes, ¿no? O sea, tal cual. A mí llegaban y me decían en imagen, oye, trabaja con nosotros Mamá Pulpa, ¿crees que puede entrar? Sí puede entrar. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta, vamos a ponerlo. No, o mira, aquí está este grupo de metal que trabaja en el noticiero de Ciro Gómez Leiva. ¿Puede entrar? Sí puede entrar. Seven, si mal no recuerdo se llamaba. ¿No? Tal cual. Y éramos muy honestos y lo decíamos también. Entrevistaba yo a Alfredo y bueno, trabaja aquí en imagen, y lo decíamos. O sea, no tenía nada de... O sea, al final de cuentas, pues de eso se trata también. Pero tienes que decirlo de una forma muy clara. Pero ya si es una cuestión de gobierno, ya está más complicada la cosa. Sí, cuando
gobierno cambia todo, Gonzalo, y efectivamente, más allá del gusto porque aparte sí se hizo muy bien y que fue todo un éxito, el conflicto de interés existe para la persona que trabaja en el gobierno, justamente. Mira, aquí alguien dice, para la posada de mi trabajo, Mijares cobró 3 millones, solo por cantar más toda la producción. Pero lo vuelvo a decir. Es privado. Es dinero privado. Ese no es el problema. Vamos, Apolinar Silva puede cobrar lo que quiera. Es su derecho. Así es. Aquí el problema es otro. Así es. Y eso es lo que no debemos de olvidar. O sea, el problema aquí no es Apolinar Silva, ni es Molly March, ni es si toca bien o toca mal, o si es Snackov. No, lo hizo muy bien. Hay que aplaudirle lo que hizo en fin de año. Es envidiable lo que hizo. Así tal cual se los digo, envidiable. La fiesta fue envidiable. Muchas felicidades a Clara Brugada, a Ana María Lomelí, a Ana Francis Moore, por lo que hicieron. Ahora, ¿qué en ningún momento no les pasó por la mente que podría haber esta discusión? Claro que debió haberles pasado por la mente. Y ese es el gran problema. O sea, si tú hubieras dicho, pues contrato a Polimarche la changa, pues lo hubieras disfrazado. O por lo menos claro, no lo hubieras hecho tan evidente el conflicto de interés. Así es, quedó libre. No sé si se les fue, pensaron que era por esta vacación, nadie se iba a dar cuenta, pero bueno. Te digo, son cosas que luego a veces uno se pregunta y creo que la respuesta no está ahí. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo, que estés muy bien. Cuídate mucho. Saludos para todos. Feliz inicio de año. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos y escuchamos mañana. Hasta entonces. Muy buenos días, Marco Vinicio, que estuvo con nosotros aquí para comenzar este año nuevo. Sí, es hora del Evangelio del Día. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey de Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos a su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey de Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que aparecerá en mi pueblo Israel. Entonces Herodes llevó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre este niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Fue un gusto haber estado con ustedes para comenzar. En serio, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes aquí en Real. Mañana, 8:30 de la mañana, de nueva cuenta con ustedes. Mi nombre es Gonzalo Oliveros.